aquí en Buenos Días Perú y le damos nuevamente la bienvenida al doctor Víctor García Toma, ¿no? Agradeciéndole también por la espera, porque este sábado el gobierno oficializó la creación de esta comisión consultiva de constitucionalistas que el doctor García Toma integra, y queremos conocer algunos detalles respecto a cómo han sido convocados y qué funciones son las que van a cumplir. Doctor, gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy. Gracias a ustedes, Pamela y Claudia, por la gentileza. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fueron convocados y cuáles van a ser sus funciones? En el mes de enero aproximadamente, el entonces ministro de Justicia, Tello, el doctor José Tello, nos convocó preocupado por dos situaciones que se vivían y aún se viven en el país. La primera es que en lo interno un sector de la población no comprendía cabalmente la forma de interpretar tanto la Constitución como el reglamento del Congreso en lo relativo al tratamiento de los hechos suscitados el 7 de diciembre, ¿no? Que significó pues la figura del autogolpe, la sucesión presidencial, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, la campaña de dos países amigos, aunque con gobiernos claramente ideologizados y adversarios del país, y una serie de ONGs venían promoviendo, ¿no es cierto?, la idea de que en el Perú no se vivía un Estado de Derecho, que era un gobierno cívico-militar, que había un golpe parlamentario, etcétera, etcétera. Entonces, surgió de allí, a pedido del ministro, la posibilidad de que pudiéramos aceptar una convocatoria para colaborar, para que de una manera propedéutica, académica, pudiéramos explicar qué es desde el punto de vista jurídico lo que ha sucedido y sucede en nuestro país. Esto finalmente, entiendo, ha madurado con el ministro Maurate y a invitación del gobierno hemos aceptado esta invitación, que es a título personal y, por cierto, a honor. Hay que subrayar las dos cosas para que quede eso claro, ¿no? A ver, hay algo importante, porque el ministro Tello habló abiertamente de reparar a las víctimas producto de los conflictos sociales. Incluso hay una crónica de Fernando Vivas que recoge bastante bien cuál fue esta afrenta entre el ministro Tello, el premier Otárola y la propia presidenta Boluarte. Lo que quiero preguntarles es si él puso en agenda finalmente el tema de las reparaciones, de cómo acercarse a los familiares de las víctimas de lo que ocurrió entre diciembre y enero. Doctor García Toma. Fíjese, Claudia, todos los temas referidos a la reparación están sujetos, en primer lugar, a una investigación y finalmente un proceso judicial que determinará si hubo o no responsabilidad, entiendo yo, de parte individual de algunos efectivos policiales o militares, y en consecuencia el Estado en esa situación, digamos, asumiría esa responsabilidad. Pero en tanto no se tenga una determinación judicial, obviamente no podríamos hablar de una reparación. Y en segundo lugar, creo que si esta se diera, debería ser comprensiva también a todas aquellas personas que fueron objeto de alguna afectación a sus derechos fundamentales como consecuencia de estos actos de violencia. Estoy hablando de las personas que sufrieron la quema de sus viviendas, el haber destruido locales comerciales. Incluso hay 500 policías que han sido objeto de maltrato físico, 500 personas que han sido retiradas temporalmente del servicio para obtener un grado de recuperación. Entonces creo que hay que verlo en globo, ¿no? Claro, pero más allá de ese tema, la pregunta de Claudia va en el sentido de si el tema de una compensación, independientemente de lo que suceda en el Poder Judicial, a los familiares de las víctimas, de los fallecidos, todavía sigue sobre la mesa. Pamela, ese es un tema de política gubernamental. No tiene que ver necesariamente con el trabajo que nos han encargado, que es un análisis constitucional. Si el gobierno estima pertinente, digamos, generar algún tipo de incentivo económico, beneficio económico, por situaciones que estuvieran vinculadas con el tema de esta zonada generada a partir del 7 de diciembre,
es de su entera responsabilidad. Ajá. Ni Ahora, se nos ha consultado ni forma parte, digamos, del encargo, ¿no? y doctor, ya hablando específicamente de eso, ¿no? Del encargo, ¿cómo se va a manifestar estos consejos que ustedes como comisión le van a dar al Ejecutivo? ¿Se van a reunir periódicamente? ¿Les van a dar una oficina en la sede de gobierno? ¿Cómo va a ser ese trabajo? Debemos instalarnos, hay un plazo de 10 días útiles para que la comisión se instale, elabore un estatuto interno, y entiendo yo que el trabajo de la comisión será, digamos, de doble vuelta. Por lo general será un pedido de la Presidencia de la República, a efectos de que nosotros demos una opinión, que no es vinculante para el gobierno, sobre si tal tema o no tiene el carácter de constitucional. O lo segundo, que la propia comisión, digamos, pudiera sugerir, ¿no es cierto?, informar sobre algo que es relevante en función de esa materia y ponerlo en conocimiento de la presidencia, ¿no? Creo que va a ser de doble vuelta. Y usted no se ha opuesto a ninguno de los nombres que integran esta comisión consultiva. Lo digo exactamente por el doctor Aníbal Quiroga, ¿no? ¿Usted cree que no hay un conflicto de interés respecto de lo que significa la defensa legal de la señora Benavides con que él integre finalmente esta comisión consultiva? No veo vínculo alguno, Claudia, entre ser abogado, digamos, de una personalidad pública, con el hecho de ser miembro de una comisión consultiva. Lo que en todo caso indicaría es que el prestigio del doctor Quiroga está al tope, porque cualquier abogado no es convocado para, digamos, ejercer la defensa de la fiscal de la Nación. Y asimismo, el hecho de que desde el Poder Ejecutivo, digamos, se considere que puede ser útil para esta tarea, yo creo que resalta el currículum vitae del doctor Quiroga. Pero por lo demás, no encuentro modo alguno de conexión. Los abogados tenemos la potestad de decidir a quién defendemos. Lo importante en este caso es la causa que se defiende y las maneras o modos en que esta se realice. Yo creo que es conocida la, digamos, idoneidad, pero sobre todo la transparencia, la corrección con que el doctor Quiroga asume sus tareas, y además es un reto muy importante defender a la fiscal de la Nación. Sí. Usted sabe bastante bien que esta comisión no está exenta de las críticas políticas. Y aquí iba mi pregunta, ¿no? Que complemento con lo siguiente. Hay quienes han hecho una lectura de que esta comisión sería finalmente concretar una alianza con la derecha a través de la presencia de varios de los juristas en esta comisión. ¿Usted siente que es así? Bueno, comenzaré por el burro, comenzaré por mí. Yo no soy hombre de derecha, todo el mundo sabe que si bien no estoy inscrito, digamos, ideológicamente estoy comprometido con el Partido Aprista, que es un partido socialdemócrata. Entiendo que además hay otros miembros de la comisión que tienen otras visiones diferentes también. Pero en todo caso, lo importante aquí es que todos los que integran esta comisión son demócratas. Y desde, digamos, a lo largo de todo este proceso político han deslindado de cualquier acción que pudiera ir en contra de la Constitución, ¿no es cierto? Eso es el elemento sustancial. No ha habido una sola declaración de ninguno de los miembros en que de alguna manera hayamos prohijado algún sentimiento vinculado con tendencias autoritarias o totalitarias o tendientes a resquebrajar el orden constitucional. Y creo que esa sería la razón por la cual hemos sido convocados. Por cierto, entiendo que pueden, y de hecho existen otros colegas más que pudieran haber sido invitados, y obviamente la comisión no está cerrada porque estamos autorizados a nuestra sugerencia a convocar a algunos otros. Eso se verá en su momento, ¿no? Ahora, usted, doctor, ha manifestado que, claro, ustedes han sido convocados ad honorem, pero hay gente que se va a preguntar, de todas maneras pueden haber cargos anexos, ¿no? Yo le consultaba en dónde se van a reunir, cómo van a hacer estas coordinaciones, a través de quién, efectivamente los comunicados o los pronunciamientos que ustedes hagan no van a ser vinculantes,
pero sí queríamos saber esos detalles, ¿no? Para saber exactamente cómo es que se van a hacer efectivas esas consultas. Correcto. Pamela, permítame precisar algo adicional a la pregunta anterior. Es conocido y es conocido y además es notorio que muchos miembros de la comisión, incluyéndome, hemos tenido posiciones claramente en contra del gobierno, ¿no? Estamos colaborando con este gobierno no porque nos haya surgido de súbito algún afecto o consideración especial, sino porque entendemos que estemos conformes o disconformes con el gobierno, es nuestro gobierno y es ese gobierno que se ha constituido de conformidad con las reglas y procedimientos que establece la Constitución. En consecuencia, toda esta campaña que se viene montando no es contra la señora Boluarte, es contra el Estado peruano a quien finalmente nosotros hemos decidido servir realmente porque entendemos que es nuestra obligación como peruanos. Ahora, en relación a su pregunta, Pamela, entiendo que el Ministerio de Justicia va a facilitar, digamos, sus instalaciones para que podamos reunirnos las veces que sea pertinente. Y yo creo que la forma más, digamos, pragmática y, digamos, ahorrativa sería directamente comunicarnos, por supuesto, luego de que tuviéramos la autorización pertinente, de comunicarnos a través de los medios de comunicación para exponer nuestros puntos de vista, ¿no? ¿Y quién los va a coordinar? ¿Van a tener un presidente de esta comisión? ¿Se van a turnar? ¿Cómo va a ser eso? Vamos a reunirnos y vamos a tener que designar a alguien como presidente, seguramente alguien como coordinador y algún secretario, ¿no? Eso será un asunto sumamente sencillo y en función a esa decisión, digamos, ya tendremos una operatividad intrainstitucional que será muy importante para el cumplimiento de nuestras labores. ¿Cuál es el, doctor, yo sí regreso a la pregunta antes de la respuesta que usted ha hecho, ¿ustedes no sienten que esto sea más, ustedes no sienten que hay una diferencia entre el señor Castillo y la señora Dina? Y además, ¿cuál será la primera tarea, si se han marcado algún plazo para emitir algún primer informe técnico respecto de las situaciones que ustedes tienen como objetivo dentro de la comisión? Todos los integrantes de esta comisión, absolutamente todos, me consta porque los he leído, los he visto y además he conversado con ellos, todos hemos sido leales adversarios al gobierno del señor Castillo, por distintas razones, por su clara incompetencia, por su falta de idoneidad, y luego cuando ya aparecieron los signos gravísimos de corrupción. Esa situación tiene un punto de quiebre con el autogolpe del 7 de diciembre, y allí se produce un régimen de sucesión presidencial previsto por la Constitución. Las críticas posteriores, digamos, han bajado en intensidad porque no es el mismo gobierno, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, lo fundamental aquí es que hay una nueva realidad. Y la nueva realidad es que existiendo un gobierno constitucional, existiendo un país que vive en un Estado de Derecho, es atacado por razones ideológicas y en parte también por la ignorancia y el desconocimiento, y es llevado, ¿no es cierto?, a una situación paralela con la de Nicaragua, Venezuela y tantas otras dictaduras, lo cual pues no es cierto, ¿no? Hablar de que hay un gobierno cívico-militar, de que acá ha habido un gobierno de que hay un gobierno parlamentario, señalar de que una narrativa que no se ajusta, las narrativas de las que hablamos finalmente que no se ajustan a lo que ocurrió, ¿verdad?, en Cola. Solo para cerrar, doctor García Toma, alguno de los integrantes también ha puesto alguna suerte de cuestionamiento al propio ministro de Justicia, el señor Maurate, porque si bien los convoca el doctor Tello, el cambio fue ahora tener como ministro el señor Maurate. Y la crítica que se le hace desde el primer día en su designación es esta conexión con los cuellos blancos del puerto. Me da en la punta del dedo, porque yo fui uno de ellos. Sí, por eso mismo se lo pregunto. Sí, yo tengo, digamos, una opinión discrepante, digamos, del señor Maurate, y eso, por supuesto, lo mantengo.
Sin embargo, debo reconocer que si no hubiese sido por el doctor Maurate, esta comisión no se habría conformado, porque definitivamente al interior del gabinete, él es el que ha gestado, digamos, todo este proceso y ha dado muestras, digamos, de una apertura, porque definitivamente, descansando en gran parte la responsabilidad de elegir, ha elegido justamente algunos de los que lo han criticado, ¿no? Bien, doctor, le agradecemos muchísimo su participación. Vamos a estar al tanto, Sí. además, ¿no?, de cuáles van a ser los resultados, ¿no?, de contar con esta, Sí. con esta Con comisión. esta comisión. Sí, doctor, y si me permite, ya saliendo del tema de la comisión consultiva, sí quisiera aprovechar su presencia para analizar un caso que hoy nuevamente y genera la sensación de que no hay un análisis correcto respecto de lo que ha ocurrido con el señor Carlos Vice, que seguramente en los próximos minutos va a ser liberado y por el cual el Ministerio Público pedía una preventiva de 9 meses por delitos de peligro común. ¿Cree usted que se ha ajustado discrecionalmente el análisis para que él tenga una comparecencia con restricciones? Yo no soy penalista, pero le voy a dar una opinión, digamos, como simple ciudadano. No resulta aparentemente cuerdo dejar en libertad a un individuo que sin razón aparente alguna destruye la propiedad privada, lanza disparos dentro de un edificio y eventualmente se coloca en un potencial homicida. Entonces es alguien que definitivamente, si no está en la cárcel, debería estar en un centro psiquiátrico. Entonces resulta poco responsable por parte de la autoridad judicial no tomar en cuenta el hecho de que a este individuo, sin un previo examen psiquiátrico, no se le debió haber dado libertad, porque la situación que ha generado ahora la puede volver a repetir. Definitivamente es alguien que ha perdido sentido de la orientación del tiempo y el espacio, y es una persona peligrosa. Ahora, ¿cree que el camino debió ser peligro común o algún otro delito? No, estoy de acuerdo con usted que podría ser peligro común, y además lo mínimo es que ha producido una serie de daños. Totalmente. Pero lo fundamental es que no estamos frente a una persona que socialmente esté en actitud de convivir con los demás, en tanto no tenga un tratamiento. Eso está claro, porque nadie actúa así Tal cual. en su sano juicio. Bueno, al menos ya le han determinado que efectivamente tiene que recibir un tratamiento psicológico y psiquiátrico. ¿Dónde es la pregunta, no? En este país la salud mental está... Lo importante es que Sí. los del edificio se han vuelto más católicos que nunca, porque oran todo el día para que no tengan que encontrarse con este individuo y exponerse pues a la pérdida de la vida, ¿no? Bien, doctor. gracias, doctor García Toma, por haber estado esta mañana con nosotros. Seguimos de cerca todo lo que va a ocurrir, ¿no? Próximamente en esta comisión. 8:34 de la